Muy bien, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. El día de hoy, pues primero que nada, agradecer al doctor Rafael Herrera. Él es el cardioanestesiólogo y bueno, todo el mundo bueno, muchos lo conocemos por este ímpetu que ha generado en estos protocolos de reanimación, sobre todo en la sala de operaciones y en este caso en específico en el niño con una cardiopatía congénita. Rafa, de verdad, mi reconocimiento por todo el trabajo que has hecho y seguramente pronto este protocolo y esto que tú estás generando va a tener el auge necesario porque sabemos que es fundamental, diferente a lo que todos conocemos. Y bueno, también me da mucho gusto el día de hoy tener a muchos anestesiólogos, pediatras en nuestra sala y sé que va a ser de gran ayuda para todos. Rafa, te cedo la palabra Sí, y vamos a darle adelante. De acuerdo, muchísimas gracias, Charlie, por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado a compartir este tiempo con ustedes, a platicar un poquito de este tema que sí, como comentaste previamente, pues me apasiona. Es algo que le he encontrado mucho gusto, mucha pasión y especialmente me gusta, me apasiona esa parte, valga repetir el término, el tratar de transmitir a través de esta revisión qué es lo que sí está funcionando respecto a la manera en la que reanimamos cualquier tipo de pacientes. Sabemos que ya existe como una base que se nos ha enseñado sobre cómo reanimar cualquier tipo de paciente, adulto o pediátrico. Sin embargo, conforme los escenarios, las situaciones o los pacientes se vuelven específicos o incluso más complejos, da la impresión de que las recomendaciones tradicionales ya no son tan efectivas y toca encontrar de todo lo que se está haciendo qué es lo que realmente impacta en el momento de enfrentarnos a casos, situaciones específicos, sobre todo aquellos de mucha complejidad. Entonces el día de hoy me dieron la oportunidad de compartir con ustedes este tema que es el paro cardíaco en pacientes postoperados de cirugía cardíaca o bueno, más que posoperados, en el alrededor de ser operados de una cardiopatía congénita. ¿Y por qué menciono el alrededor? Porque también vamos a hablar un poquito del paro cardíaco que sucede en ese paciente que todavía no ha sido corregido, pero por la complejidad de su patología, por la manera en la que el flujo discurre a través de su circulación, tal vez incluso desde una inducción o incluso en algún evento preanestésico se puede presentar un paro y ver de qué manera lograr enfrentarlo. Primero, no tengo ningún conflicto de interés al momento de presentarlo eso. Por ahí van a ver algunos monitores o algunas marcas sobre algunas herramientas de monitoreo que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestra atención, pero no es un comercial para nada, sino buscar únicamente mostrarles las herramientas que tenemos disponibles. Ahora, la manera en la que voy a escurrir la charla, traté de ponerme muy creativo. El motivo de buscar esta creatividad es el hecho de que pacientes de tanta complejidad, cuando empezamos a analizar cada aspecto específico, especialmente en cardiopatías congénitas, ¿no? Si tiene una fisiología Fontan o si es un traspuesto bueno, todavía no corregido o ya se corrigió. Entonces, todas esas peculiaridades considero que pueden llegar a ser muy complicado el establecer medidas generales, es decir, mira, se van a manejar a todos los pacientes así, o establecer específicas para cada uno de los escenarios. Haría muy compleja la reanimación, nos costaría mucho trabajo recordar, bueno, él es un falot, ok, acá, pero él es una atresia pulmonar, vámonos por acá. Y eso complicaría un poquito un procedimiento que, como consecuencia de lo pues, estresante, de todas esas características que puede tener un paro cardíaco, podemos olvidarlo y entonces perderíamos las metas fundamentales de una reanimación al pensar en las particularidades del caso en el que nos encontramos. Entonces, los objetivos de la charla buscarán primero establecer cuáles son algunas definiciones muy sencillas y la epidemiología del paro cardíaco pediátrico y especialmente el intraoperatorio, digo, intrahospitalario, y del intrahospitalario vamos a hablar específicamente sobre el tema de cardiopatías congénitas. Después vamos a hablar sobre un concepto fabuloso, fundamental, que es el paro cardíaco presenciado. Es uno en el que muy probablemente todos nos hemos enfrentado, pero los hemos abordado como cualquier otro paro que no fue presenciado. Y vamos a charlar cómo es esta peculiaridad de haber visto el paro, pero además de haberlo visto, tenerlo monitorizado, nos permite cambiar algunas prioridades o enfocar nuestra atención, incluso ser más cuidadoso. Vamos a ver una parte ahí muy interesante sobre ser cuidadoso al momento de dar compresiones en un esternón que fue recién cerrado.
Hablaremos de las ventajas que tiene la monitorización al momento de dar RCP en cualquier contexto, pero como lo vamos a ir construyendo para cirugía de cardiopatías congénitas, es fundamental que lo utilicemos. De hecho, ayuda a prevenir complicaciones asociadas a la reanimación. Una vez que hemos visto, que veamos estos conceptos, ahora sí nos vamos a enfocar a particularidades de este paciente previo o postoperado de cirugía cardíaca y abordaremos cómo se puede dar RCP en un esternón recién cerrado pediátrico, qué rol tiene la terapia eléctrica, ya que sabemos que desde la perspectiva de la reanimación pediátrica, como que la desfibrilación no es algo a lo que estemos bien familiarizados, por el hecho de que no es tan frecuente. Digo, en la estadística se considera que solo el 10% de todos los paros van a fibrilar o a hacer taquicardia ventricular. Entonces, pues no es lo que hacemos con mucha frecuencia y trataremos de explorar si aquí tendríamos que tener un poco más de atención. Después bueno, y en terapia eléctrica también hablamos un poquito sobre el uso de marcapaso, fabuloso, algunos ritmos que requieren ser recuperados por este uso de marcapaso que podemos tener ya disponibles como parte de su protocolo quirúrgico. Posteriormente hablaremos sobre fármacos y específicamente adrenalina. Esto es fabuloso, especialmente por el contexto crítico del paciente. A veces grandes dosis de adrenalina pueden causar un deterioro en su evolución postoperatoria. Entonces trataremos de ajustar ese cuánta adrenalina vamos a colocar. Hablaremos también un poquito del rol que tiene la radioesternotomía de emergencia. Hemos como constituido en el grupo de CALS un grupo de cirujanos en donde han emitido su opinión sobre realmente vale la pena abrir el esternón, cuándo se tendría que hacer y específicamente y muy importante es quién lo tendría que hacer si es que esto es necesario. Y una vez que hayamos cubierto esta parte, hablaremos de fisiologías complejas y consideraciones especiales ya como parte o cierre final de la charla, en donde se vuelve muy interesante cómo enfrentarlo. Sin embargo, para poder enfrentarlo tenemos que haber logrado los primeros 3 puntos o 2 puntos de estos objetivos. Entonces, platiquemos un poquito de eso. Definiciones, básicamente un paro cardíaco, todos lo sabemos, pues es el cese de la función cardiovascular, o sea, implica que se deja de mover la sangre. Esto puede ser de aparición súbita o bien de manera gradual, con o sin enfermedad cardiovascular previa, básicamente. Este concepto siempre lo hemos asociado al paciente, ese clásico paciente BLS, ACLS, al que pues al no conocer muchos datos y no tener un monitoreo desde el momento que sucede el paro, pues tenemos que iniciar un tratamiento que es genérico. Por ende, se nos ha entrenado siempre por enfrentar a un paro no presenciado. La diferencia es que en el intrahospitalario, dependerá de lo crítico, del lugar en el que se encuentre, puede ser que sea presenciado, tal vez no monitorizado, pero si además es monitorizado e incluso si este monitoreo es invasivo, nos da la oportunidad de diagnosticarlo de manera muy rápida, muy eficiente, muy precisa, comenzar esfuerzos inmediatamente para el tratamiento sobre todo del ritmo de paro, mientras o de manera simultánea hacemos esfuerzos de reanimación o compresiones que serán guiadas o recalibradas con cada una de las herramientas de monitoreo que tenemos. Entonces nos toca cambiar un poquito ese cassette y considerar a nuestros paros con esta característica, monitorizado y presenciado. Y eso nos permite hacer grandes cambios en la forma en la que enfrentamos y también en los cuidados que tenemos al reanimar a estos pacientes. Ahora, interesante al comparar el paro cardíaco intrahospitalario con cualquier otro es que las causas son diferentes. Aquí la causa número 1 sabemos tiene que ver habitualmente con tema respiratorio y por ende el ritmo más frecuente tiene que ver con bradicardia e incluso llegar al punto de asistolia. Es este cambio en las causas cuando es extrahospitalario o incluso si venimos con algún cassette proveniente de población adulta, pues nos hace un poco complejo el readaptarnos y enfocarnos a que estos pacientes será al menos esa la causa número 1 a la que nos vamos a enfrentar. Lo interesante, y esto siempre me ha parecido fabuloso al ver los números, y eso pasa en población adulta, pediátrica, cardiopatías congénitas, lo que sea, es que la tasa de éxito, o sea, el RCE, el retorno a la circulación espontánea, es siempre muy alto cuando es en el ambiente intrahospitalario. Es particularmente muy alto cuando sucede en unidades de cuidados críticos y es todavía más alto cuando esto sucede en el intraoperatorio. El motivo es eso que les acabo de explicar, que fue presenciado, que fue monitorizado y que además la relación que hay entre ese monitoreo y paciente, por ejemplo en el caso de sala de operaciones, al ser pues 1 a 1 de manera constante,
la capacidad y velocidad de respuesta y también la respuesta eficiente es lo que permite que la tasa de éxito, que ustedes ven aquí del 38% para intrahospitalario en paro cardíaco pediátrico, para el caso de intraoperatorio sea mucho más alto. Entonces comenzamos a construir como el tenerlo monitorizado y esa rápida respuesta nos ayuda mucho. Estas ideas nos ayudarán un poquito a dar las recomendaciones relacionadas al postoperatorio de cirugía cardíaca. Algo interesante relacionado a PALS, y es algo que a veces cuesta algo comprender cuando hablamos de reanimación, es ese énfasis que siempre nos han dado sobre la prevención del paro. Sabemos que los paros rara vez son algo de manera súbita, tiene un deterioro progresivo. Ese deterioro progresivo es donde podemos entrar y conducir algunas herramientas o algunas estrategias para prevención de paro. El día de hoy no me voy a detener a hablar demasiado sobre cómo prevenir el paro en este contexto. Sin embargo, sí dejar en claro que la prioridad debe estar enfocada en su prevención, más no necesariamente en hacerse muy eficiente únicamente en atenderlo, sino esa eficiencia debe estar a la misma altura en el rubro o en el ámbito de su prevención. Ahora, en el concepto de presenciado y monitorizado, hay un concepto que me gustaría compartir con ustedes, que es este concepto de las 3 fases de un paro cardíaco. Partiendo de la idea de que esto fue diseñado, fue identificado en población adulta y únicamente en fibrilación ventricular. Se hizo ya hace bastantes años, un poco más de 20 años. Se han hecho ya estudios recientes, hay por ahí uno hace un par de años donde se volvió a explorar la misma metodología, confirmando que sí existen diferentes fases para el paro cardíaco, e incluso ahora en estos nuevos estudios se ha demostrado que no solo es para FB, sino también para cualquier otro ritmo. Partiendo de la idea de que además esto se deriva de población adulta, no existe esa información en población pediátrica, y o sea, teniendo ese aviso antes de continuar, quiero compartirles el concepto, y básicamente lo que establece es que un paro que acaba de suceder todavía tiene una cantidad limitada o disponible de oxígeno, de ATP, que va a permitir que de manera temprana algunas estrategias que nosotros apliquemos todavía funcionen y lo hagan de manera muy efectiva. El mejor ejemplo de ello es el uso de terapia eléctrica, tanto en desfibrilación como en uso de marcapaso. Si ustedes recuerdan, en este tema de reanimación, para aquellos entusiastas en reanimación en el auditorio, hace muchos años la American Heart exploró el uso de marcapasos cuando el paciente se encontraba en asistolia, e incluso también exploraron este concepto de triple descarga que por ahí se recomienda para el protocolo CALS. Y para ambos elementos, AJA estipuló es que eso no sirve, ni colocar marcapasos ni dar más de una descarga. Pero lo interesante es que los pacientes que se exploraron para decir que no sirve fueron pacientes que se encontraban ya en fase circulatoria o incluso fase metabólica. ¿A qué me refiero con esto? Son pacientes que ya ha pasado algo de tiempo y esa energía que les describí, esa cantidad de ATP dentro del miocito, se ha agotado. La lógica de por qué no funciona tiene mucho que ver con la manera en la que se despolariza y se repolariza la membrana, recordando que pues, la repolarización consume energía y vaya, si esa energía se va consumiendo, nos quedamos en un periodo refractario, incluso podemos quedar a un punto de refractario absoluto, en donde, bueno, si coloco un marcapaso, no va a funcionar, no importa la cantidad de energía ni la localización, o si hago terapia en desfibrilación, no va a funcionar. Entonces, ese es el motivo por el cual la recomendación de la American Heart es no colocar este tipo de estrategias o no dar más una descarga de manera secuencial en ritmos desfibrilables, pues debido a ello, y es muy lógico, si ya está en periodo refractario, la prioridad será dar compresiones que retornen esa cantidad de ATP al miocito que le permita restituir las cargas a través de la membrana. Sacándolo de ese periodo refractario, haciéndolo más sensible. De hecho, esos conceptos que ahora se desarrollan de ese paciente que tiene una FB fina y conforme le damos RCP de mucha eficiencia, aumenta el tamaño del voltaje, como lo pueden ver aquí, pero de manera retrógrada, pues eso es un indicativo de que estamos aportando ATP y ese miocito total se está preparando para responder. Estas 3 fases y esta explicación nos ayuda a construir las ventajas que tiene el paro presenciado. Y es que el paro presenciado se encuentra en esta fase. Es muy probable que incluso si nuestras estrategias suceden en los primeros 2 minutos, o sea, a la mitad de esa fase eléctrica, la tasa de éxito sea mucho mayor. En pacientes, por ejemplo, operados de cirugía cardíaca, en donde tal vez la posibilidad de que se presente un ritmo desfibrilable es más alto,
la disponibilidad, el entrenamiento y la rápida respuesta a desfibrilación en este tipo de pacientes cobra gran importancia y toma una gran ventaja el aprovechar que estamos en fase eléctrica de un paro presenciado y además monitorizado. Lo interesante o algo muy bueno relacionado al paro monitorizado también, no solo es detectar o concluir inmediatamente que ese paciente está en paro, o sea, uno observa el monitoreo y si es invasivo, pues mucho más fácil, podemos concluir que es paro sin necesidad de verificar el pulso o estimular al paciente, pero también nos ayuda inmediatamente a detectar el ritmo y por ende, si ese ritmo tiene una manera de ser tratado como desfibrilación o en el caso nuestro, cuando tenemos marcapaso epicárdico disponible, pues tomar ventaja de él para recuperar el ritmo. De hecho, estoy seguro que para todos aquellos que se dedican a los cuidados críticos cardiovasculares, con demasiada frecuencia, bueno, no, con relativa frecuencia, han tenido eventos de paro relacionados a que el marcapaso se desconectó, o alguna falla en la configuración y sin tener que activar un protocolo, se ha conectado ese marcapaso, colocado en un modo de emergencia y vaya, esa serie de pasos restauran el ritmo en un paciente tal vez que ya sabíamos que estaría bloqueado o que incluso tiene un bloqueo de conducción de manera congénita. Entonces, bueno, pues solo respondieron a ello. Eso fue un evento de paro y fue resuelto aprovechando las ventajas de ser monitorizado y además de estar en fase eléctrica, en donde todavía hay respuesta a estimulación eléctrica o a terapia eléctrica, y también si colocáramos un parche de estimulación transcutánea, podría haber la posibilidad de restaurar también el ritmo utilizándolo, a pesar de que sabemos que la estimulación transcutánea pues, es la peor forma de estimulación. Esta imagen que coloqué en la parte de acá abajo ayuda nada más para cerrar este concepto de las 3 fases, y es muy lógico. Conforme pasa el tiempo, ese deterioro en la energía va siendo menos viable que logremos reiniciar la circulación espontánea de ese miocito. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto que reconozco y partimos desde esa idea de se creó en población de adulto, por ende lo traspolaríamos a población pediátrica con mucho cuidado. Cuando lo llevamos a la práctica, sí observamos alguna congruencia o consistencia con esta manera en la que el miocito responde y cómo deja de responder cuando se consume el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, algo interesante también es que el paro monitorizado, al decirnos, esto es asistolia o es actividad eléctrica sin pulso, como reanimadores tal vez ya con mayor experiencia, inmediatamente empezaríamos a pensar, ok, esto es asistolia, empecemos, yo sé que siempre hay que empezar explorando la vía aérea, pues es la causa más frecuente, pero si estamos en un evento que discurre de bradicardia asistolia, el monitoreo te ayuda a pensar inmediatamente, vámonos por allá. Ahora, si es actividad eléctrica sin pulso, seguiremos explorando tal vez como primer paso el tema de respiratorio, pero pues al estar en actividad eléctrica sin pulso, pensaríamos tal vez en hipovolemia como la segunda causa más frecuente, al menos en este tipo de población. Entonces el monitoreo nos ayuda a cambiar mucho nuestros procesos de pensamiento, especialmente cuando nos corresponde desempeñar la función del líder, y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Ahora, no puede existir un esfuerzo de reanimación de ningún tipo, de ninguna complejidad, no importa lo simple o lo complejo que sea el paciente, si no existe BLS de manera eficiente. Y BLS, entiéndase, y sabemos que VALS tiene ese componente también, de RCP de alta eficiencia. Si no hay RCP de alta eficiencia, no importa cuánta adrenalina, ni tampoco importa si se coloca un soporte extracorpóreo, ¿no? Yéndome así como a los extremos. De ahí que debemos ser muy juiciosos o muy cuidadosos de antes de pensar en estrategias de monitoreo o de diagnóstico de paro, incluso de tratamiento de paro, debemos cumplir con la primera paloma, que es soporte vital básico. Cualquier esfuerzo sin eso será fútil. Ahora, lo interesante en ello viene con la medición del soporte vital básico. Como todo en la vida, y en cirugía cardíaca no me dejarán mentir, debemos medirlo, estandarizarlo, para que pueda ser reproducible, y cada vez que operemos o que tengamos cierto tipo de paciente, los resultados sean muy parecidos. Tiene que ver mucho con estandarizar el manejo. Para el caso del soporte vital básico, o sea, comprimir, también deberíamos de tener mucho énfasis o mucha obsesión relacionado a ello. La retroalimentación mecánica, tal vez como el uso de un metrónomo o alguna otra herramienta o alguna otra tecnología que nos pueda decir a nosotros, oye, compresor, podrías hacerlo mejor, o sabes que vas muy rápido,
es que ajusta la manera en la que reexpandes. Esa retroalimentación que debe recibir quien comprime, no necesariamente el líder. Y aquí es donde empiezo a introducir la idea de que debemos reconstruir el concepto de un líder en reanimación. El que está comprimiendo debe recibir esa información para recalibrar sus esfuerzos, al menos inicialmente con retroalimentación mecánica. Algo que debemos tener siempre en mente, bueno, aquí esta pirámide tal vez la debía haber puesto hace un momento, sobre lo fundamental que es tener BLS antes de cualquier otro, pero algo que debemos tener en mente es este concepto que ahora se está desarrollando mucho y que es fabuloso, denominado CPR Coach, en donde básicamente existe un rol adicional que esa persona se encarga de verificar que todos desempeñen sus roles, pero específicamente que las compresiones cumplan metas. Vaya, parece que estoy invirtiendo demasiado tiempo lejos del tema de cardiopatías congénitas, pero el tener muy claro esto nos ayudará a mejorar y también ser más cuidadosos al momento de enfrentarnos a pacientes de mayor o de gran complejidad o incluso con el esternón recién cerrado. Ahora, la retroalimentación mecánica solo es una de las herramientas que tenemos disponibles. Incluso a veces no tenemos un metrónomo. Yo siempre digo, bueno, pues saca tu celular y pon, hay aplicaciones de metrónomo y nada más súbele y listo, ahí déjalo y el que esté comprimiendo que le preste atención. Pero lo que siempre tenemos a la mano, sobre todo en pacientes así de complejos, es la retroalimentación fisiológica, aquella que proviene del monitoreo que tenemos presente, que puede ser, bueno, el trazo de electrocardiograma nos sirvió para detectar el ritmo de paro y dirigir nuestros esfuerzos, pero desde la curva de pulsioximetría, cuestionable, pero desde la curva de pulsioximetría, el CO2 expirado, si tenemos una línea arterial, la línea arterial, vaya, todas las herramientas de monitoreo que tenga disponibles, obviamente jerarquizando las que demuestran que son útiles, las tenemos que observar. ¿Y por qué me he detenido tanto en esto? Y es que si queremos comenzar a analizar si este es un Fontan, si este es un paciente postoperado de una transposición Yatene, para que ese líder que tiene la oportunidad de analizar qué es lo que pudo haber sucedido, incluso llegar a concluir con el equipo quirúrgico que tal vez sea necesario hacer una reesternotomía, el soporte vital básico tiene que estar sucediendo. De hecho, tiene que estar sucediendo de manera automática, al punto que incluso el compresor es muy probable que no participe en esta dinámica de análisis. ¿Por qué? Pues él tiene que estar al pendiente de la retroalimentación mecánica y de la fisiológica. Esta imagen, que les puse aquí, básicamente es un video sobre una tecnología que existe, no es la única empresa, hay muchas que lo hacen, en donde lo que me gustaría recalcar es que cuando hablamos de retroalimentación mecánica, podemos obtener información tan específica como la profundidad, la frecuencia, pero también la reexpansión. Y esta parte de la reexpansión, hoy en día sabemos, tanto en población adulta como pediátrica, que es un factor de mayor importancia incluso que la compresión. Me recordó mucho esta dinámica de que le damos mucho peso a la sístole y después descubrimos que la diástole, híjole, tal vez sea algo un poco más relevante. Entonces, bueno, el tema de la reexpansión, bueno, estos monitores nos ayudan también a hacerlo. Tal vez sean cosas que estén alejadas de nuestra realidad por cuestiones de recursos, pero considero importante ponerlas o compartirlas para que al momento de que reanimemos, recordemos que la reexpansión, además de que puede ser medida, tiene mucha importancia al momento de llevar a cabo, ya que esa reexpansión construye la precarga de la siguiente compresión. Pero ahí es donde viene el reto. Esa precarga se construye con un esternón cerrado, uno que nunca fue abierto. Vaya, esa presión negativa intratorácica pues genera ese fenómeno de succión que nos construye la precarga para el siguiente volumen sistólico. Pero el postoperado de cirugía cardíaca que tiene ese esternón recién cerrado, esa geometría o esa anatomía torácica ha cambiado y entonces tal vez ese efecto que damos por sentado de la reexpansión construyendo precarga se pierde y entonces cobra mayor importancia cuando hablamos sobre cardiopatías congénitas, el ser muy cuidadosos con reexpander, sobre todo si ese esternón ya no tiene la anatomía habitual. Ahora, cuando hablamos de monitorización fisiológica completa, todo eso que ven ahí, ese espectro, esos círculos, es la serie de cosas que tenemos que ir observando. Algunas no las tenemos disponibles o no las tendremos disponibles. Tal vez si hablamos de cardiopatías congénitas y tomamos muy en serio la seguridad del paciente relacionada al monitoreo, cada uno de estos círculos los podríamos tener disponibles. Pero
Un mensaje que quiero transmitir con esta diapositiva es que el líder, o este concepto de líder que voy a tratar de reconstruir para aterrizar con el tema de cardiopatías congénitas, necesita cambiar un tanto, ya que si él tiene que analizar lo complejo de la fisiología del paciente o la serie de eventos que precipitaron el paro, para que él pueda hacer eso, o más bien, la meta es que llegue a hacer eso, si le exigimos que también observe cada uno de estos parámetros, no va a poder, simple y sencillamente no va a poder. O ve cómo comprimen, o ve cómo ventilan, observa cómo y cuándo se lleva a cabo terapia eléctrica, o hace un análisis de causas. Cuando se hace reanimación avanzada, ya que el concepto como tal de reanimación avanzada implica el análisis de causas, no el colocar algún fármaco, etcétera, sino lograr el punto de análisis de causa. Entonces, para lograr todo eso es donde refuerzo este concepto del CPR Coach, en donde sí es muy bueno que ustedes que se enfrentan a paros de pacientes tan complejos, comiencen a entrenarse y a designarse entre ustedes alguien que vigile todos estos parámetros y retroalimente a la persona que le compete. O sea, si es un tema de calidad de RCP, pues, oye, este compresor, o sabes que vamos a relevarlo, etcétera. Si es un tema que le compete a líderes, oye, mira, acabo de observar que ahí el drenaje retroesternal tiene una buena cantidad de sangrado. Entonces, este coach que se sale un poquito del escenario y lo trata de observar de una manera más fría, permite que todos estos elementos se estén cumpliendo, liberando al líder del peso de verificarlos y de esa manera explorar las causas. Y más adelante lo vamos a aterrizar mucho mejor, sobre todo en estas fisiologías complejas, en las que necesitamos prestar atención a detalles muy finos, como que la posición del paciente, como que si le voy a poner volumen, como qué tanto lo voy a ventilar. Y vaya, esos detallitos, el líder tiene que tener su mente completamente libre. Entonces, esto ya empieza a construir esta parte que necesitamos crear equipos de respuesta rápida. Yo tal vez ese sea el secreto del gran éxito que podría tener la reanimación de estos pacientes, y que no tiene que ver con si abrimos el exterior o no, sino más bien si el equipo es eficiente para detectar todos estos elementos. Ahora, algo interesante son los conceptos que están relacionados al éxito de la RCP. Y estos conceptos, que como ustedes pueden ver aquí, algunos muy interesantes, como por ejemplo, yo nunca había analizado eso, es la coreografía que tienen los equipos de reanimación, o sea, de qué manera ya se pusieron de acuerdo que se van a relevar o que uno va a hacer terapia eléctrica, etcétera. Pero algo también muy interesante es la ergonomía, de tal forma que en el momento que ustedes colocan al paciente, están pensando que el monitor que tiene el paciente sea compatible para que en comprime lo pueda observar. Entonces, estos elementos pequeños que tal vez todavía no se acercan nada a cardiopatías congénitas, hacen mucha diferencia, ya que si yo voy a comprimir ese paciente con el esternón recién cerrado y existe el riesgo de ruptura como consecuencia de mucha energía, yo necesito poder observar ese monitoreo. Si bien no tengo el mecánico que les mostré hace un momento, el fisiológico, esa línea, pero si esa línea queda en ese monitoreo queda en una posición incómoda, pues no vamos a poder cumplir con esa meta y exponemos al riesgo de que se genere una complicación como consecuencia de comprimir, ya que ahora no vamos a comprimir únicamente pensando en cuán profundo lo hago, sino observando el monitoreo, yo puedo decir, ok, no, creo que estoy muy fuerte, me detengo y lo hago un poco más, con menos energía, y de esa manera prevengo complicaciones relacionadas a eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante a profundidad. Este de aquí es una serie de información, básicamente sí nada más es informativo sobre los roles que debería desempeñar el CPR Coach, ya que también él debe recuperar mucha energía y mucha información. ¿Y esta información para qué es? Para que podamos hacer debriefing después de cada escenario de paro. Esa también es una herramienta de éxito en pacientes que presentan un paro cardíaco, en equipos que se dedican a atender pacientes de esta complejidad. Ahora, una vez que ya hablamos de todo esto, que tiene el monitoreo, etcétera, ahora sí, veamos cómo el monitoreo fisiológico nos puede ayudar a mejorar la calidad de la RCP. En este caso, en esta imagen, en este video que ustedes ven arriba, solo porfa, por tema de simulación o y de creación del escenario, el electro no le presten atención. Es un paciente que se encuentra en paro, ¿de acuerdo? Entonces están comprimiendo y observen cómo, pues al ir observando la línea, al ir observando el CO2 expirado, incluso los cambios en la frecuencia de la respiración, es que nosotros deberíamos o podríamos
regular con qué profundidad, con qué fuerza es que hacemos las compresiones, e incluso también podría permitir al líder identificar que ante técnicas de reanimación adecuadas o suficientes no logramos metas. Podría suceder en escenarios como un paciente bajo taponamiento cardíaco, o aquel que tiene hipovolemia, o incluso un neumotórax a tensión, donde no importará cuán eficientes sean las compresiones, siempre existirá esa pérdida en la calidad de la reanimación. Entonces, el objetivo del video es que ustedes observen cómo hay cambios en la calidad y eso hace que se comprometa el CO2 expirado, pero algo interesante que me gusta mucho transmitir es esta idea de ¿cómo se llama? La curva de pulsioximetría. Yo sé que no existe como tal evidencia, disculpen, que estipulen o que describa que la pulsioximetría es una herramienta útil para guiar la calidad de la RCP. O sea, no hay evidencia como tal, pero algo fabuloso, y sobre todo en población pediátrica, es que cuando la calidad de la RCP comienza a encontrar metas, la curva de pulsioximetría comienza a aparecer. Y esto es interesante, la curva. El número es otra historia, a ese tal vez en reanimación, durante reanimación no le deberíamos de prestar atención, ya que es un estado de baja o pobre perfusión, por ende es un número que no deberíamos darle tanta importancia. Ahora, y para cerrar un poquito este concepto, derivado por ahí de un tanto revisión bibliográfica, podemos fundamentar que de las herramientas de monitoreo, las que sí se han aceptado como razonables, o sea, con toda la evidencia, es el uso de una línea arterial y del CO2 expirado. Entonces, vaya, prestemos atención a esas estrategias. Sin embargo, el resto del monitoreo, si no tenemos alguna de ellas, pues podría darnos unas pautas para decidir de qué manera o con tanta fuerza, o si estamos cumpliendo metas respecto a la manera en la que reanimamos. Entonces, ahora sí ya acercándonos un poquito hacia estos pacientes postoperados de cirugía cardíaca, y entonces comenzamos con el RCP en el esternón recién cerrado. Y esto fue un tema que nos costó mucho trabajo en el grupo valga la redundancia, en el grupo de trabajo de CALS pediátrico, hasta que recientemente platicamos con un grupo fabuloso de médicos intensivistas pediatras argentinos, y nos dieron así como una increíble idea. Cuando hablamos de CALS o este protocolo de reanimación en pacientes postoperados de cirugía cardíaca adulto, bajo estos conceptos de ciencia de reanimación que les describí previamente, esa fase eléctrica, se da la recomendación de esperar 60 segundos, un minuto, para hacer algunas estrategias. Si el paciente tiene asistolia, checar el marcapaso. Aquí se desarrolla el concepto famoso de la triple descarga y bueno, algunas otras cosas que se pueden hacer en actividad eléctrica sin pulso. Pero ¿están de acuerdo ustedes conmigo que esperar 60 segundos en un paciente pediátrico, si es incómodo hacerlo en un adulto, pues en población pediátrica lo será más, ya que el consumo metabólico, la pobre tolerancia que tendrá periodos de ausencia de flujo, y si además le agregamos una cariopatía congénita, que esa reserva todavía es peor, pues no sería nada aceptable el detenernos 60 segundos o menos, si quieren 30, vaya, creo que ya empezamos con una desventaja. Entonces, la propuesta fue, bueno, pues empezamos a comprimir desde un inicio. No siempre se rompen los estenones cuando los comprimimos, es tal vez más frecuente que suceda en población adulta, sin embargo puede suceder en población pediátrica. Y era la pregunta, bueno, ¿y cómo cuidamos esa parte? Y la respuesta tiene que ver con lo que les he venido contando hasta ahora, y es el monitoreo. Entonces, uno de los retos que nos vamos a enfrentar es no causar una mayor lesión al momento de brindar RCP. Entonces, el que le toca comprimir, junto con el resto del equipo, idealmente ese CPR coach, o si no viene el líder, llevar a cabo esas compresiones, pero ya no será ese reanimador que volteará a ver si ya lo están ventilando, ni será ese reanimador que voltea y preguntará si ya le pasaron una adrenalina. Será ese reanimador que observará el monitoreo y dirá, ok, hasta ahí, no más, ya llegué a la MET. La recomendación parece estar en presión arterial, disculpen, aquí es diastólica, de 25 para menores de 25 kilos y para mayores de 25 kilos en 35, ¿de acuerdo? Serán nuestros puntos de partida para tomarlo como referencia al momento de brindar compresiones. Y ahí está la clave fabulosa, y no más de eso. Esas cifras han demostrado ser suficientes para mantener en buenos resultados, digo, dentro de lo aceptable que puede ser
los resultados de una reanimación, bueno, o sea, esas cifras lo logran, llegan a ese punto. Entonces no es necesario que lleguemos a 90, no es necesario que lleguemos a 50, sino con eso alcanzar esos números. ¿Y qué permite eso? Disminuir el riesgo de una complicación relacionada a las compresiones torácicas. Ahora, mientras verificamos ese monitoreo, también puedo checar el CO2 expirado si es que lo tenemos disponible. Mientras iniciamos con esa RCP, que ahora es muy cuidadosa, podemos tratar de resolver esas causas muy sencillas, como checar el marcapaso, como ver si no es un tema respiratorio, que se haya extubado, que el tubo esté obstruido, que haya fuga, o vaya que haya sucedido retención de CO2, si estamos ante una crisis de hipertensión pulmonar, no sé, encontrar cuáles son esas causas que se pueden enfrentar, pero como estamos acostumbrados, iniciando a compresiones, pero tratando de regular el riesgo de esas compresiones con el monitoreo disponible. Entonces, vaya, como reanimadores toca ahora, y como compresores específicamente, poner especial énfasis en esa parte. Ahora, hablando de la terapia eléctrica o el papel de la terapia eléctrica y de ellas la de desfibrilación, es importante cambiar un poquito el chip. En paro cardíaco intrahospitalario pediátrico fuera de cirugía cardíaca, la incidencia de esto es solo el 10%. Por ende, no estamos a veces ni siquiera familiarizados con cómo funciona un monitor desfibrilador, con cuáles son o cómo conseguimos o cómo obtenemos palas pediátricas. Seguro la dosis sí la conocemos, pero a veces las cuestiones técnicas no estamos muy familiarizados. Y es lógico, solo sucede en el 10% de los paros, incluso en los entrenamientos en reanimación no se hace tanto hincapié en esa parte. Pero en nuestros pacientes, la incidencia de ritmos que sean desfibrilables se incrementa hasta el 30%, eso que significa pues un tercio, ¿no? Algo cercano a ello. Entonces creo que sí deberíamos tener no solo un buen entrenamiento, estar bien familiarizados con nuestros equipos y tenerlo muy cerca. ¿Y por qué tenerlo muy cerca? O sea, ¿por qué agrego esa parte? Si estamos en la ventana de fase eléctrica y logramos desfibrilar de manera inmediata a ese paciente, es más probable que resolvamos la fibrilación ventricular a aquella que le dimos RCP 2 minutos o más, si es que el monitor no estaba disponible, no estaba cerca, disminuyendo la probabilidad de que responda a esta estrategia eléctrica. Entonces, interesante el tener el monitor desfibrilador a la mano, especialmente si nos dedicamos a cardiopatías congénitas. ¿Cuánta energía? Híjole, es una respuesta que nos ha causado mucha controversia, poder encontrar evidencia suficiente para sustentarla en este contexto y en paro cardíaco presenciado y monitorizado. Siendo bien honestos, yo siempre he querido postular o proponer que usemos la máxima energía recomendable, que es la de 10 joules por kilo, desde la primera dosis. Y la lógica de esto se basa en, bueno, pues, ¿por qué esperar e ir incrementando 2, 4, 6, 8 y hasta llegar a 10 sin que 10 funcione, agotando ese miocito, dándole RCP con un estado de bajo flujo, o desde un inicio, digamos que agotar con la máxima energía posible? A pesar de que es una idea buena, o sea, pareciera buena, pues no hemos encontrado un sustento científico suficiente que además libere de riesgos al paciente utilizar tanta energía. Por ende, parece que la recomendación más sensata sería iniciar un poco más alto de lo habitual en 4 joules. 4 joules por kilo y posteriormente cada 2 minutos que tengamos que repetir terapia en desfibrilación, incrementar la dosis. Básicamente sería como el punto de cuánta dosis. Y el tema relacionado a cuántas veces desfibrilar en el paro presenciado. Y si tenemos suerte de que el monitor estaba ahí a la mano, la pregunta siempre ha sido, ¿y este concepto que se deriva de la atención del paro cardíaco postoperado de cirugía cardíaca adulto del triple descarga tiene validez en este tipo de pacientes? Y la respuesta es que no hemos encontrado tampoco suficiente evidencia. Hay un par de artículos en donde han explorado solo 2 descargas. Sin embargo, en su diseño metodológico hubo así como algo de confusión, haciendo ver o tratando de proponer que 2 descargas eran más efectivas que una, pero había, digamos que pusieron a los pacientes más enfermitos de lado que recibían una descarga, ¿no? Entonces, por ahí eso no ayudó un poco en poder sustentarlo. Entonces, a pesar de que en el protocolo de adultos o derivado de adultos se podría recomendar una triple descarga,
Aquí nos quedamos con solo una, tal vez con un poco más de energía de lo habitual. ¿Qué cambios muy importantes debemos tener en mente? Pues es la rápida respuesta o la rápida terapia en desfibrilación para aprovechar esa fase eléctrica y nada más. Todavía no existe la manera de sustentar que más de una descarga podría hacer una diferencia. Respecto a la terapia eléctrica, el uso de marcapaso, sobre todo en ritmos que son lentos o aquellos que incluso ya presentan asistolia, estamos totalmente a favor. Como les digo, todos ustedes que se dedican a cirugía cardíaca, estoy seguro que lo han vivido, ese marcapaso que se desconecta o ese paciente que por alguna razón, retención de CO2, una acidemia, etcétera, pierde el ritmo y entonces entra el marcapaso. Bueno, aquí no es la excepción. Y es muy importante que en esta dinámica de equipo que he tratado de transmitir durante las diferentes diapositivas, se familiarice a todo el equipo con qué hacer si el paciente desarrolla un ritmo lento, ¿no? Esta situación de emergencia es una cuestión muy técnica, tal vez no tanto científica, pero es que da la impresión que en reanimación, mientras desarrollemos mejores destrezas y pensemos menos, tendremos mejores resultados. Mientras más tiempo nos dediquemos a estar analizando, es más probable que dejemos de hacer aspectos técnicos fundamentales. Entonces, esta parte de cómo checarlo, cómo prenderlo, cómo ponerlo en modo de emergencia, cómo verificar si está conectado correctamente, debe ser una de las herramientas fundamentales en toda unidad de cuidados cardiovasculares pediátricos, y todos deben saber cómo, incluso tener un marcapaso de respaldo por cualquier escenario que se pudiese llegar a presentar. El papel de una rápida apertura external ha sido un tema altamente controversial. El motivo de ello es que, bueno, cuando se desarrollaron estas recomendaciones para población adulta, pues sí, hubo mucho tema de controversia, especialmente porque no siempre hay un cirujano a la mano para poder hacerlo. Se ha negociado el tema de, bueno, pues el taponado que no va a esperar a nadie, pues creo que tal vez ese sí debería beneficiado de que cualquiera lo abra. Pero la pregunta importante o interesante fue, bueno, pero es que si es complicado hacerlo en población adulta, ahora pensemos en un pediátrico, pero además uno que sea muy complejo como una fisiología Fontana, bueno, no son un tubo extracardíaco, un Glenn, o vaya, estos casos en donde han requerido una gran cantidad de puntos de sutura, por ejemplo, una ampliación del tracto de salida, del ventrículo derecho, en donde, híjole, ¿cómo meto la mano? ¿Cómo coloco las palas? Entonces, todo este tema ha llevado a que la apertura external se recomiende únicamente por cirujanos, idealmente el que operó, y si no, bueno, recientes de esta misma especialización que puedan tener un poco más de experiencia en su apertura por estos aspectos relacionados a seguridad. Interesante, les comentaba hace ratito sobre este grupo de intensivistas argentinos, grandes personas. Ellos como grupo asumieron la responsabilidad, todos cirujanos, intensivistas, dijeron, vamos a abrirlos todos, el que esté presente lo abrimos. Y entonces cuando yo me enteré, platiqué con ellos y dije, no, bueno, ¿y qué pasó? ¿Tenía alguna complicación? Y la respuesta fue que como consecuencia de asumir todos la responsabilidad relacionada a eso, se empezó a desarrollar mucho cuidado. Y entonces en los casos en los que concluyen que es necesaria la apertura external, ya sea por taponamiento o por la meta de brindar masaje cardíaco interno, que optimice la calidad de la RCP mientras resuelven causas, no lo sé, un estado de ácido base muy severo, una crisis de hipertensión pulmonar, o la reposición de volumen, etcétera. Bueno, ese masaje cardíaco interno ejecutado de manera cuidadosa ha permitido que no tenga ninguna complicación. Entonces, el papel de la rápida o de una apertura external, pues todavía está así como quién lo va a desempeñar y cuáles serían las indicaciones específicas para hacerlo. Tal vez al final de la charla nos puedan retroalimentar los cirujanos del auditorio sobre este punto, pero la experiencia al menos de un centro que ya lo hace, eso es interesante que ya lo hace, es que asumiendo estas responsabilidades han logrado éxito en estos procedimientos sin complicaciones y logrando metas como evacuar un taponamiento, sacar coágulos o dar masaje cardíaco interno. De hecho, eso fue fabuloso, ya que han hecho casos en los que a través de masaje cardíaco interno, si el paciente lo permite, el centro tiene los recursos y la preparación, los han logrado colocar en circulación extracorpórea, o sea, ejecutar un eCPR mientras hacían masaje cardíaco interno, ¿no? Entonces, por ahí sí hay grandes ventajas que se pueden aplicar, pero me gustaría ser muy cuidadoso al transmitir este mensaje, ya que estos cambios relacionados a la manera en la que reanimamos a estos pacientes no deberían estar enfocados a que la apertura external es el pilar fundamental. Hay otras herramientas como el monitoreo, la RCP de alta calidad, el cuidado en las compresiones y lo que vamos a ver ahorita relacionado a fármacos, que debemos tener más presentes que la apertura external. ¿De acuerdo?
Ahora, el rol de fármacos para este tipo de paro cardíaco ha sido también un tema de controversia. Sabemos que la adrenalina de unos años para acá se le ha criticado mucho, se ha explorado desde dónde se originó, por qué la colocamos, etcétera. Y lo que se ha ido aprendiendo es muy específico. Y parece que en realidad la mala no es la adrenalina, sino son otros factores alrededor de ellos. Parece que también tiene mucho que ver la hiperventilación que solemos tener como consecuencia pues a veces no desempeñar ese rol de vía aérea de la mejor forma posible, pero como se estar explorando la adrenalina se ha aprendido cosas fundamentales, y es que si el ritmo es no desfibrilable, hay que colocarla y colocarla de manera temprana. La recomendación 10 microgramos por kilo, como siempre lo hemos hecho. La propuesta es encontrar la evidencia suficiente para utilizar un poco menos. Parece que menos podría ser mejor, pero al no tener todavía ese sustento nos quedamos con 10 microgramos, pero lo que sí se concluyó a través de la revisión, al menos para este tipo de pacientes, es que el intervalo de administración sea el máximo. ¿Eso qué significa? 5 minutos y no menos de 5 minutos, en la intención de cuidar la microcirculación coronaria y también cuidar un poquito la evolución postoperatoria. Y también pues limitar esa parte en donde después de un paro de 10 minutos se colocaron 20 dosis de adrenalina, ¿no? Entonces, la recomendación se quedaría en sí usemos 10 microgramos, sí usémoslos en ritmos que son no desfibrilables, de preferencia, aunque no de manera exclusiva, y con intervalos no menores a 5 minutos. Ahora, para la particularidad que tiene el paciente postoperado de cirugía cardíaca, recuerden que les mencioné previamente este concepto de la regla del primer minuto, esos primeros 60 segundos que vamos a tratar de no hacer RCP en la población adulta. La propuesta es que esa regla de los 60 segundos también la vamos a tener en un CALS pediátrico, en una reanimación de estos pacientes pediátricos, solo que la diferencia no es que nos vamos a detener de dar compresiones. Aquí sí se darán bajo las recomendaciones que ya platicamos. Lo que vamos a detener es esa dosis inicial de adrenalina. El motivo de por qué hacerlo así es que tal vez esto solo es un problema de un marcapaso que se desconectó, o tal vez es un problema que tenga una resolución mucho más sencilla, tal vez solo se obstruyó el tuvo retención de CO2, y si logramos resolverlo en este periodo mientras ya estamos dando compresiones, es que de esa manera puede ser que evitemos una dosis de adrenalina que puede o podría llegar o podría traer una complicación si tenemos una causa muy sencilla de resolver. Una vez que se hayan descartado estas causas más frecuentes, listo, los intervalos y el uso de adrenalina se conservan de la manera tradicional. Solo es dar esa pequeña ventana de tiempo para asegurarnos que no hay una causa muy sencilla antes de exponerlo al vasopresor. Respecto al resto de los medicamentos, amiodarona, lidocaína, etcétera, no hay controversia, se seguirán utilizando de la manera en la que lo venimos usando para PALS. El tema del bicarbonato siempre es un tema bien curioso al momento de tocarlo, porque todos los artículos dicen que incluso en los escenarios en los que está bien indicado, parece que tampoco es la mejor opción. Logra mayor retorno a la circulación espontánea, se lo logra más rápido, con algo de deterioro neurológico, con menor supervivencia al alta, pero salen del paro más rápido. Y cuando hacen estas encuestas en los artículos, todo el mundo dice que no lo usa, pero en la práctica pues sabemos que todos lo utilizamos, ¿no? Entonces, el bicarbonato es uno de esos fármacos que pues tiene todavía mucho por qué explorar eso, analizarse. Lo mismo para el calcio. Hay muchas personas que consideran, sabemos que en cierto grupo de edad, ese tema de la inmadurez de los túbulos T, de ese miocito, pues tal vez sí sea necesario administrarlo, o sea, los más pequeñitos, tal vez un mes o por ahí, pero ya más grandes, siempre también está esa controversia de si realmente va a ayudar o va a traer mayores complicaciones. Para el resto de los medicamentos sabemos que no hay conflicto y se utilizarán con las recomendaciones habituales. Solamente la adrenalina, esperar un poco para agotar causas muy sencillas mientras estamos dando RCP, y si ya las agotamos, ahora sí ya iniciamos. Muy importante esto, el intervalo de 5 minutos, respetarlo. Y esto es lo que les comentaba, en donde si es un ritmo no desfibrilable, la recomendación siempre será ponlo de manera muy rápida, muy temprana, o sea, prácticamente inicias compresiones y lo colocas. Pero eso está enfocado a población que no esté en el contexto de cirugía cardíaca y también que no esté en el contexto de paro presenciado y monitorizado. Eso significa que si el paro es, por ejemplo, en sala de operaciones y no es postoperatorio de cirugía cardíaca,
ahí también podría ser que nos detengamos un momento para encontrar si no vemos la causa, y bueno, si no la identificamos rápidamente o si la identificamos y no puede ser resuelta de manera eficiente, entonces ahora sí ya iniciamos la dosis de adrenalina. O sea, esta recomendación está enfocada a ese paciente que les contaba al inicio, que es un paro no presenciado y no monitorizado. Esta otra diapositiva busca hacer como un resumen relacionado a los fármacos, y aunque es cierto que usamos muchos, incluso ha habido propuestas de usar vasodilatadores durante reanimación en pacientes con cardiopatías congénitas, etcétera, y son a veces incluso casos anecdóticos donde sí, es que lo usamos y funcionó, y con esto no estoy diciendo que no funcione, solo que lo que se ha publicado hasta ahora es que no ha demostrado ser contundente su utilidad. Entonces prácticamente nos quedamos sin estrategias para que tengan la evidencia suficiente, ¿no? Entonces es un poquillo complicado tener una postura muy dura sobre, bueno, si no hay evidencia no lo vamos a usar, sin embargo, tenerlo en cuenta, ¿no? Esto que hay detrás de la información que usamos. Pero vaya, en un escenario de paro, pues nos seguiremos apoyando, sobre todo tomando en cuenta estas consideraciones, de amiodarona, si es un FBTB refractario a tratamiento eléctrico, lidocaína como primera o segunda línea, alternativa en población pediátrica, adrenalina, etcétera. Ahora, esta la dejé abajo rápidamente. El objetivo, bueno, este diagrama que observan trata de compartirles todo lo que implica preparar un equipo para hacer reanimaciones muy eficientes, todo desde su preparación, etcétera. Pero hay una muy importante la única en la que me voy a detener brevemente, y es en los debriefing. No tenemos cultura de debriefing, motivo que sea que no se practique, pero yo le veo una gran oportunidad a las cardiopatías congénitas, ya que no son muy frecuentes estos escenarios de paro. Cuando suceden son con equipos que ya trabajan en conjunto. Y lo que sí ha demostrado que hace que los pacientes les vaya mejor en los esfuerzos de reanimación es tener la oportunidad de estructurar debriefing o estas dinámicas de retroalimentación caliente, o sea, al final de la reanimación, ok, pasó esto muy concreto, muy específico, y después nos tomamos unos días para que se calmen las emociones y de manera muy objetiva, incluso si tuviésemos este concepto del CPR coach, esa persona que tuvo la oportunidad de registrar todo, o tenemos tecnología que lo registre, entonces ahí es donde nos vamos a sentar y a platicarlo y llevarnos esa parte de, yo creí que fui buen compresor, pero ya cuando veo la información me di cuenta que no. Entonces, creo que en cardiopatías congénitas, porque además como este tipo de pacientes, lo vamos a ver en las últimas diapositivas que siguen, a veces solo tenemos una oportunidad de hacerlo fabuloso, ¿no? O tal vez unos cuantos minutos para que ese paciente salga adelante del escenario de paro. El utilizar este modelo de debriefing permitirá que, bueno, si él no lo logramos, que él sea el punto de referencia para que los subsecuentes sean exitosos, ¿no? Entonces, habiendo ya platicado todo esto, hablando sobre el diseño de equipos, las consideraciones específicas sobre terapia eléctrica, en desfibrilación, marcapaso, fármacos, de cuándo hacer esternotomía y todo eso, entonces ahora analicemos de manera muy breve algunas fisiologías complejas y consideraciones especiales. Y vaya que en este tema de complejas sí nos quisimos posicionar en los casos pues más difíciles, por así llamarlos, en los que para que el líder pueda hacer el análisis que vamos a tratar de hacer ahora, necesita que su equipo esté funcionando perfectamente, que las metas de reanimación estén sucediendo para que él entonces empiece a pensar y diga, bueno, esto es un Norwood de un hipoplásico, es un ventrículo derecho sistémico, y entonces, ¿qué metas deberíamos estar cuidando? Entonces, vamos a cada uno de ellos. Y reitero, para llegar a este punto tuvimos que haber tenido todo lo demás. Es esa parte que les dije al inicio, la base de la pirámide es BLS. Si no está presente, bueno, la base de esta pirámide para pacientes de complejos, todo lo descrito previamente en la presentación. Este artículo recientemente publicado es una narrativa, vaya, es la manera en la que ellos lo han enfrentado a través de la revisión bibliográfica. Entonces me ha parecido muy interesante su propuesta. Sabemos que pues no es un dogma, o sea, al final es eso, es una narrativa de cómo ellos decidieron enfrentarlo, abordarlo. Entonces no es toda la verdad, sin embargo me parece una propuesta bastante buena. Esta primera propuesta sobre ese paciente que puede presentar escenario de paro posoperado de tal vez Norwood, vaya, esta primera fase en intención de llegar a esa circulación frontal.
Y lo que parece fabuloso es eso que comentamos al inicio, que el hincapié siempre en población pediátrica debería de ser la prevención del paro. Pero vaya, la charla del día de hoy busca enfocarnos un poquito a la manera en la que hacemos reanimación, a la manera en la que comprimimos. Y entonces vienen aquí algunas recomendaciones, ¿no? En donde, bueno, de este lado de acá hacemos el análisis donde siempre, todos los casos tendrá que ver mucho con hacer RCP eficiente, eso pues sin duda, ¿no? Pero recordemos que la manera en la que el flujo llega hacia la circulación pulmonar es por ese cortocircuito, por ese shunt que se creó. Sabemos que hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes técnicas. Sin embargo, por ahí es que llega la sangre a la circulación pulmonar. Y vaya, si no logramos que circule, pues no tendremos retorno a la circulación espontánea. Entonces, además de la RCP altamente eficiente, tenemos que construir precarga favoreciendo la reexpansión. Entonces, este caso en particular requiere que prestemos mucha atención a no dejar nuestras manos sobre el tórax del paciente y permitir esa retracción elástica. Esa retracción, incluso, bueno, sería fabuloso, ¿no? Si hubiera algo que nos permitiera hacer una retracción activa, o sea, jalar la misma caja torácica para que la presión negativa intratorácica favorezca esa succión a través del cortocircuito que tenga, o sea, ya sea gusano, la técnica que se haya utilizado. Y entonces esa reexpansión, entonces el reanimador o el líder en reanimación tiene que empezar a pensar, ok, ¿cómo llega el flujo sanguíneo al pulmón? Ok, llega por ahí, perfecto. Entonces aquí creo que necesitamos mucha presión intratorácica negativa. Por ende, la ventilación es una que debemos de prestar mucha atención. Y sé que ahora ha habido estos cambios en las recomendaciones del PALS sobre pues, que hay que ventilar con más frecuencia, y es bastante lógico, sobre todo pues, por las causas relacionadas más frecuentes al paro. Pero en este caso en particular, tal vez ventilar con mucha frecuencia o tal vez ventilar con mucho volumen generará presión positiva intratorácica que va a restringir el flujo a través de ese cortocircuito. Entonces, es muy interesante el poder observar o el poder analizar la manera en la que debemos recalibrar. Entonces, tal vez este paciente, si logremos bajar un poquito tal vez volumen de ventilación, frecuencia de ventilación, construir una mejor reexpansión, para que de esa manera el QPQS o ese balance de gasto entre sistémico y pulmonar favorezca o se mantenga algo equilibrado y podamos asegurar el retorno a la circulación, ya que este paciente es seguro que si no tiene un retorno a la circulación espontánea, tendrá mucho que ver con la ausencia o la reducción del flujo hacia la circulación pulmonar. Entonces, muy interesante, ¿no? Esta propuesta de cómo nos tratan de redirigir un poquito nuestros esfuerzos. De ahí mi intención de todo lo previo de la charla, de hacer énfasis en logremos metas para que luego recalibremos pequeños esfuerzos. Pero si empezamos a recalibrar pequeños esfuerzos, estoy seguro que no cumpliremos metas de RCP, porque entonces va a ser, no, a ver, espérame, ¿cómo lo ventilamos? No, vaya, empecemos como lo solemos hacer, y ya que el líder tenga la oportunidad de analizarlo, digo, ok, vamos a bajar un poquito la ventilación, tengamos mucho cuidado con la reexpansión, etc. Y así para cada uno de los casos que vamos a ver. Este caso hace mención sobre ese segundo estadio en donde se retira la fístula y se coloca esta derivación, y entonces, pues sí, la recomendación siempre será RCP de mucha eficiencia, pero dice que hay que favorecer el retorno venoso por medio de presión negativa intratorácica. Entonces hay que favorecer la reexpansión, similar a como lo hicimos previamente, minimizar la presión positiva al ventilar. Y tal vez aquí algo extra que podríamos agregar dentro del esfuerzo de reanimación es tal vez dar un poquito de cambio en la posición que favorezca el flujo sanguíneo de la parte superior hacia la circulación pulmonar, ¿no? Y tratar así como de aportar algo de oxígeno al momento de estar reanimando, ¿no? Entonces ese cambio de posición, tal vez ese cambio de posición que será deleterio hacia la precarga sistémica, buscará encontrar ese equilibrio al llevar flujo a la parte pulmonar y mantener esa suficiente saturación. Ahora, una vez que hemos llegado ya a esta fase final de esta paliación o de esta corrección, bueno, pues aquí nos enfrentamos tal vez al paciente que requiere de los mayores cuidados relacionados a la forma en la que comprimimos, especialmente a la parte de la reexpansión. De ahí que en la charla les comentaba, el dejar que reexpanda el tórax es muy importante para cualquier tipo de escenario, pero este tipo de pacientes todavía requieren más, ya que sabemos que este mecanismo, pues tubería hidráulico, bueno, requiere de esa presión intratorácica
para moverse, a diferencia tal vez de cualquier otro paciente que tendrá ayuda con algunos otros mecanismos, incluso algunas válvulas que podrán ayudar a hacer una dirección o una sola dirección hacia donde va el flujo. Aquí sí es muy importante la reexpansión. Y vean el reto, la reexpansión de un esternón que ya no está íntegro. Entonces, esa retracción, ese recoil, se perdió. Entonces, fabuloso, buena idea el usar una técnica en donde no coloquemos toda la palma de nuestra mano sobre el paciente, ya que si no la levantamos, o sea, si no quitamos el talón de la mano, como nos han enseñado siempre a reanimar, si no lo retiramos, no estamos permitiendo la suficiente reexpansión y estamos sacrificando algo de flujo, ¿no? Aquí también hay que minimizar la presión positiva al ventilar. Entonces nos damos cuenta que esto que cambió un poquito en las guías sobre ventilar con un poco más de frecuencia, estos pacientes tal vez debemos tener consideraciones muy específicas para ajustar. Y algo interesante que se agrega en las recomendaciones tiene que ver con optimizar la precarga, o sea, sí abrir las vías intravenosas, que eso pues sabemos que el líquido en cualquier escenario es malo, contrae morbimortalidad. Sin embargo, bueno, el objetivo de ello es pues favorecer esa circulación o saturarla un tanto y que por medio de la reexpansión y cada compresión y los cuidados en la ventilación podamos movilizar sangre y tal vez logremos el retorno. Y otro interesante es, a diferencia del Glenn, como lo comentábamos hace un momento, pues aquí cambiar la posición del paciente, ¿no? Así hay que hacerlo así con la cabeza un poco hacia abajo, o más bien no la cabeza, sino todo el cuerpo, para que la gravedad pueda hacer que el flujo sanguíneo retorne hacia la circulación pulmonar y entonces ayudarnos un poquito en esa parte de la interacción en la circulación de esta complejidad. Otro escenario en donde también debemos tener mucho cuidado y son recomendaciones muy específicas cuando sucede un evento de paro. Obviamente debemos hacer mucho hincapié en la prevención del paro, o sea, esa parte de optimizar bien precarga, ajustar bien las resistencias sistémicas para que la dirección del cortocircuito se conserve lo mejor posible de izquierda a derecha y de esa manera favorezcamos el flujo pulmonar. Pero bueno, si ya sucedió el evento de paro, haremos RCP y pues por la naturaleza de la patología, ese falot con cavidades pequeñas, etcétera, será una situación de reanimación dependiente de la construcción de precarga. Y esta construcción de precarga no solo tendrá que ver con la reexpansión, sino también tendrá que ver con líquidos intravenosos. Entonces, hay altas probabilidades de que este escenario de paro, si no está corregido, o sea, si no es un postquirúrgico, haya sucedido porque viene con una depresión del volumen intravascular y se hizo una inducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, construimos precarga con la cuestión técnica, pero también lo haremos con líquidos intravenosos. Algo interesante aquí es que en los anteriores hablamos mucho sobre cuidar la ventilación, no ejercer demasiada presión positiva. Para este caso, estamos todos muy conscientes que debemos favorecer la ventilación para este tema de barrer CO2 y de esa manera hacer una reducción importante de las resistencias pulmonares durante paro, asumiendo que tiene la misma respuesta el paciente en paro que cuando no lo está, ¿no? Y aquí sí es muy importante, idealmente todos estos pacientes deberían recibir RCP asincrónico, siempre. O sea, esas pausas para comprimir, ventilar, comprometen la perfusión sistémica, pero de todos ellos, al que hay que hacerle con mucho énfasis asincrónico es a este, ya que hay que mantener esa compresión y la ventilación que nos vaya permitiendo barrer el CO2, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, este sí ya es extra como de mi cosecha y es, bueno, ¿y qué tanto nos podría ayudar a encuclillar durante la RCP? En donde, bueno, pues es el mismo concepto bajo el cual él compensa, o este tipo de casos compensan su cortocircuito o incluso en las inducciones que podemos encuclillar para prevenir o para redirigir el cortocircuito, pues ahí queda la duda de si encuclillar también mientras estamos dando RCP para favorecer el flujo pulmonar. Las últimas dos lesiones, la de estenosis mitral, pues creo que es uno de los escenarios de alta complejidad cuando se presenta un escenario, creo que es bastante complicado el hecho de tener pues esa mitral obstruida y no tener como mucho que hacer para poder movilizar el flujo a través de ella, y en paro no es la excepción. Entonces aquí sí existe mucho hincapié en cuidar el tema del aspecto ventilatorio. Sabemos que son pacientes que tendrán hipertensión pulmonar como consecuencia de la obstrucción, pero la RCP de alta eficiencia será el pilar fundamental, sin embargo, pues con una baja probabilidad de éxito por la obstrucción fija que va a tener este paciente.
Y finalmente, otro de los diagnósticos de alta complejidad o de alto cuidado, que en cardiopatías congénitas, pues estos 5 son así como de prestarles mucha atención, es esa obstrucción al tracto de salida izquierdo, esa estenosis aórtica crítica. Aquí puse, ¿no?, uno de los peores escenarios de paro cardíaco, ya que, bueno, sabemos que la perfusión coronaria se va a ver muy comprometida relacionada a la obstrucción. Entonces, para primero abrir la válvula requerimos de mucha presión, y después, para que se perfunda la coronaria, guardará relación con esa presión. Entonces es muy difícil restituir el flujo sanguíneo en este tipo de pacientes, y además, pues por ser cardiopatía congénita, seguro es un niño muy pequeño, es un neonato, y entonces ahí tenemos muchos retos relacionados al tema de volumen, de calidad de ese volumen, si hubo pérdida, etcétera, ¿no? Entonces aquí será siempre, si fibrila, utilizaremos la máxima energía por dosis ponderal y utilizar el concepto de precarga. ¿Esto qué se refiere? Pues cargar el monitor desfibrilador y no gastar tiempo en, ok, sí está fibrilando, bueno, vamos a cargarlo, y ya está cargado, terminar un ciclo y ya tenerlo listo para optimizar esa parte de tiempos. La RCP siempre muy eficiente, la fracción de compresión torácica debe ser al máximo, o sea, para lograr que esas coronarias se perfundan, necesitamos no hacer pausas al momento de reanimar, y bueno, el monitoreo de retroalimentación arriba de las metas habituales. O sea, si yo les decía hace ratito que tomemos una diastólica de 35 o 25, dependiendo del grupo de edad, pues aquí tal vez sí nos atreveríamos a irnos un poquito más arriba, un poco más arriba, porque pues todavía no es corregido, o sea, todavía tiene la estenosis, y trataremos de ir lo más alto que podamos en la intención de abrir esas coronarias. Entonces, recomendaciones adicionales sería optimizar precarga. Literal, sabemos que son ventrículos, es como el homólogo al falot que decíamos antes. Entonces ese ventrículo pequeño que pues tendrá esa capacidad de movilizar ese líquido. Tal vez después nos traiga algo de morbilidad, pero bueno, lo hemos logrado sacar de paro. Y aquí la adrenalina sería una bastante buena idea utilizarlo, a pesar de ser un ritmo desfibrilable, pues porque necesitamos ese apoyo en resistencias que permite empujar el flujo sanguíneo hacia las coronarias. Entonces, este es el quinto caso que se describe aquí en esta narrativa, enfocado obviamente a los casos de alta complejidad. Para el resto de casos, las recomendaciones relacionadas a la manera en las que reanimamos, pues nos apegaríamos a las previas, y siempre prestando atención a ese análisis de si este paciente requiere de alguna medida terapéutica adicional, como resternotomía o vaya algún otro procedimiento, evacuar un neumotórax de atención, etc. Entonces, a manera de conclusión, pues sí, son pacientes de alta complejidad, con un perfil de paro cardíaco, o sea, el tipo de ritmo y la causa que lo desencadenó, muy diferente al resto de la población pediátrica. Empezando desde que vamos a tener más ritmos que fibrilan, entonces tenemos que cambiar el cassette y estar más preparados para esos escenarios. Entre comillas, ya que pues tener un paro nunca va a ser una ventaja, pero pues tenemos grandes ventajas el que sea presenciado y monitorizado. Ustedes el día de hoy traté de transmitirles la manera en la que el tenerlo monitorizado nos ayuda a cambiar el resultado, y eso es lo que justifica porque cuando ustedes leen estadística, el paro cardíaco intrahospitalario le va mucho mejor que el extra, y tiene que ver con eso, presenciado y monitorizado. Pues en las terapias les va mucho mejor. Es muy importante tener información que retroalimente nuestras conductas, es muy, muy importante. Así, de hecho, o sea, antes de hacer este análisis que hicimos ahorita, o es un Fontano, es un Falot, antes de hacer eso, aseguremos que tenemos información que nos retroalimente la calidad de la RCP. Sería, valga el término, tal vez era una palabra muy, muy dura, sería perder el tiempo, estar calibrando sus esfuerzos porque es un Falot, sin tener nada de retroalimentación sobre la calidad de la RCP que están dando, ¿no? O sea, así como, hey, para que esas recomendaciones funcionen, hay que tener la base de la pirámide. Y esto es fabuloso, la formación de equipos de respuesta rápida es lo que hace la diferencia. Entonces, o sea, al final no es como que exista el hilo negro, ni es así, hay información nueva sobre relación a la organización. Es exactamente lo mismo que ya hacemos siempre, y la clave para que funcione son los equipos de respuesta rápida, es preparar gente. Y algo interesante es que no es preparar de vamos a un curso cada 2 años, sino, de hecho, recientemente tuve la oportunidad de platicar con alguien que se dedica mucho a esta reanimación pediátrica, y coincide en la idea de decir, bueno, pues vamos a entrenarnos todas las semanas 10 minutos. Y entonces de esa manera mantienen de manera muy eficiente sus equipos de reanimación. Y pues sí, aquí, para poder hacer un análisis avanzado, como lo que hicimos hace un momento con los casos complejos, el líder tiene que tener su mente desocupada. Si no la tiene desocupada,
no va a poder avanzar en su análisis de causas. Incluso se le puede pasar por alto que este paciente puede tener hipercalemia porque está verificando la calidad de la RCP, ¿no? Entonces, por ahí son tips que debemos prestar atención y que son mucho más importantes que decidir en qué momento es hacer una reesternotomía, ¿no? Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Me pasé un poquito de tiempo, lo siento. Muchísimas gracias. Rafa, muchísimas gracias. La verdad es que, como decía de inicio, sé que es algo que te apasiona y se nota precisamente en todo este tema. Seguramente vamos a tener muchas dudas, preguntas. No sé si alguien tenga alguna ya formulada para hacérsela al doctor Rafael. Bueno, como siempre, en lo que se van animando. Rafa, yo tengo una cuestión, un escenario muy habitual. Bueno, a lo mejor no muy habitual, pero es un escenario al que muchas veces nos enfrentamos y es precisamente, como dice, el caso complejo, ¿no? El caso que desafortunadamente no tenemos una buena cirugía, probablemente tiempos prolongados, probablemente sangrados, etcétera. Entonces llegamos a la terapia intensiva y de repente tenemos una pérdida de la monitorización y entonces hipotensión. Y pues en el PALS es mucho, no toco pulsos, entonces no toco pulsos es igual a paro, ¿no? Y empezamos con presiones. Pero muchas veces nosotros tenemos ahí una onda de pulso como que sí. ¿Cómo juegas? Bueno, no cómo juegas. ¿Qué papel juega en ese momento el marcapasos? Es decir, yo tengo un paciente con marcapasos, baja la presión, no siento pulsos. En ese momento, ¿cuál sería la indicación de compresiones o iniciar el manejo con el marcapasos, volumen, etcétera? Claro. Esa pregunta está fabulosa. Es un concepto que últimamente hemos estado explorando mucho, sobre todo en el desarrollo de estos lineamientos de paro cardíaco intraoperatorio, o de seguirlos, porque en realidad ha habido grandes autores que ya lo han escrito, pero básicamente primero, estamos acostumbrados a ver pacientes con ausencia de pulso, o ya en asistolia, o fibrilando así de manera plena, para decir, esto ya es un paro. Y da la impresión de que deberíamos considerar escenarios de paro algo antes, tal vez cuando el CO2 comienza a tener descensos muy importantes, por ejemplo, para población adulta, si el CO2 cae sin ninguna explicación relacionada a la ventilación por debajo de 15, es buena idea comenzar esfuerzos de reanimación, incluso aunque tú puedas todavía tener la percepción de algún pulso. Entonces, por ahí ese es un punto. En el caso de línea arterial, si la curva ya es muy bajita, entonces ahí el tema es que en pediatría todavía no hay como decir, bueno, a partir de este número, ¿no? Como lo hacemos con la frecuencia, que si nos está en 60, bueno, ya, perfecto, empieza, no esperes a que llegue a 0 para empezar. En el tema de la línea arterial y la presión, pues no tenemos como tal así el número, pero ¿a qué voy con este antecedente? Bueno, pues el poder decir, lo intentamos, bueno, empezamos a reanimarlo antes. Y entonces ahí va de la mano y cierra como con la pregunta, bueno, y entonces le coloco el marcapaso y la respuesta sería, sí, ya tienes indicios de que esto es un paro, comienza a actuar sobre ese escenario de paro. Puede ser desde, tal vez inicia con compresiones bien guiadas por tu monitorización, mientras checas el marcapaso y si logra rescatarlo con frecuencia, etcétera. Algo así, o sea, vaya, no es necesario realmente esperar a que ya tenga cero de presión para empezar a hacer acciones, que incluso esas acciones no necesariamente son prevención de paro, sino ya es atención de un escenario de paro. Lo difícil a veces es aceptar que el paciente ya está en paro, y detectar y distinguir al que ya necesita reanimación al que solo necesita subirle al vasopresor, por así decirlo. No sé si explica algo la duda. De acuerdo, sí, Rafa, muchas gracias. Y por último, bueno, mi segunda pregunta, y bueno, ya la última para dejar al foro, hay gran desarrollo en el tema de la inteligencia artificial para como decías, el detectar, ¿no? Cuando un paciente se va a parar, ¿no? Entonces, sobre todo el doctor Ricardo Muñoz, que es un cardiointensivista, que ahora está en el Hospital de Niños de Washington, desarrollaron precisamente este tema de la inteligencia artificial y entonces estar monitorizando de acuerdo a ver, como dices, cuáles son las tendencias, los parámetros para decir, hey, este paciente, si algo no hacemos, se va a parar.
¿Consideras que esto en la etapa temprana o aguda, es decir, tengo un paciente, como decía un poquito, sé cuando un paciente va a salir complicado porque me tardé mucho, porque tengo un sangrado, porque tengo tiempos de bomba prolongados, porque tengo hiperlactatemia, y no tengo ECMO, ¿no? Entonces, existe esa facultad ya hoy en poder determinar, este paciente tiene un alto riesgo y entonces tengo que salir con, no sé, catéteres, con marcapasos bicamerales, con presiones, con vasopresores, etcétera, etcétera. Todavía existe estos puntos que me van a decir hacia dónde va este paciente. Fíjate, interesante, este concepto que les transmití sobre el CPR Coach, lo han estado trabajando en Johns Hopkins, sobre todo en la clínica pediátrica, curioso, no en lo de adultos. Y lo interesante de ellos es que dentro del modelo de CPR Coach tienen una lista de características que debe tener el paciente para considerar que, o sea, ese hay que tenerle el monitor ahí al lado, ¿no? Entonces, pues la respuesta sería, sí, existe ese tipo de papelería, por así decirlo. No sé, ahí sí no, de hecho tampoco lo he buscado, si hay inteligencia artificial que ya esté haciendo ese trabajo, pero al menos sé que este modelo de CPR Coach que ha demostrado mucha eficiencia en cualquier escenario de paro, sí tiene estas hojitas donde, bueno, este paciente tuvo este procedimiento, tiene estas características y entonces es así como ponle la barrita roja porque este es altamente probable. A él sí no le alejes el desfibrilador o a él colócale parches porque si defibrila hay que responder rápido. Entonces por ahí sí lo tienen, no la preparé para compartirla, pero bueno, se las puedo pasar para que la vean. Es como un checklist así palomeando y mientras más palomitas, como es lógico, ese es al que hay que ponerle toda la atención de que puede ser que tenga evento de paro. Incluso hacían la observación de poner notificaciones sobre, dependencia de marcapaso o bloqueo AB congénito, etcétera, ¿no? Para que ya, si tiene un escenario de paro, también sepas hacia dónde dirigir tus esfuerzos, además de iniciar compresiones guiadas por monitorización. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, pues adelante, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor. Buenas noches. David, adelante, amigo. Doctora Herrera, felicidades por su plática. Me gustaría hacer dos preguntas. El CPR Coach, ¿qué tanto se puede acercar al paciente? Recordemos, el líder de la reanimación es como el director de orquesta que no puede o que no se debe enfocar en realizar una función. El CPR Coach, ¿hasta dónde puede llegar? Esa es la primera. Sí. Y si nos pudiera mencionar alguna de las acciones comunes o habituales que puedan caber dentro de los 30 segundos que no se está dando reanimación como tal. Quiero suponer, o se me viene a la mente, al momento de que un paciente se puede extubar y sabemos que la causa del paro fue la hipoxia y que tenemos esos 30 segundos para intubar un paciente, o si nos puede mencionar alguna otra situación. Claro. Voy a responder primero la segunda, porque para la primera voy a poner unas imágenes en la pantalla, porque ya existe, de hecho se llama el triángulo del CPR Coach y el diamante del CPR Coach, y la manera en la que interactúa esta figura con el líder. Pero bueno, primero respondemos la segunda, y es importante que para este tipo de pacientes, comentábamos durante la charla, el tomarnos esa pausa para no comprimir no parece tan buena idea. De ahí que la propuesta es inmediatamente empezamos a comprimir. Sin embargo, lo haremos con el cuidado relacionado al monitoreo. ¿Qué es lo que se puede hacer en esos primeros minutos, bueno, esos primeros segundos, 60 o 30 segundos, en el que tal vez sí nos vamos a reservar la dosis de adrenalina? Pues será verificar el marcapaso, si es que esto es un ritmo que está relacionado con el tema de marcapaso, desde su conexión, ver si está en el correcto, si tienes un auricular, un ventricular epicárdico, con cuál está, etcétera, ver que esté encendido, que no se haya desconectado nada, todo ello que son causas muy, valga el término, muy sencillas, que se podrían resolver al explorarlo. Hacer una terapia eléctrica óptima es algo que también se puede hacer en ese periodo de tiempo. Reintubar al paciente, o si es que hay una obstrucción del tubo, pues retirarlo y propiciar una hiperventilación. Este sería el único momento en el que sí estaríamos muy a favor de hiperventilar, no solo por el tema de aporte de oxígeno, sino también por el tema de la reducción del CO2.
muy importante esa parte de la reducción del CO2. Y creo que esas serían las estrategias más importantes. Bueno, también el explorar si no existe un diagnóstico diferencial que podría explicar el paro, como además del tema del tubo endotraqueal, pues verificar que no exista un neumotórax a tensión que se pueda resolver incluso antes de colocar la primera dosis de adrenalina. Ya que, bueno, si corremos con suerte y lo hacemos todo muy rápido, tal vez con la pura evacuación del neumotórax, logremos retorno a la circulación. Especialmente si el ritmo de paro del neumotórax no es fibrilación. O sea, si es actividad eléctrica sin pulso, ahí sí funciona. Cuando fibrilan, después de que lo evacúas, es muy probable que sí ocupes desfibrilar. Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, justo ya tengo aquí las imágenes, nada más que la quiero abrir para compartir la pantalla. La manera en la que está construida este concepto del CPR Coach, tanto del triángulo como del diamante, que ya se ve la imagen, ¿verdad? Sí. Básicamente el líder se quedará en esa posición a la que estamos acostumbrados, vayan, tal vez no de una manera obligada en los pies, pero sí una posición de perspectiva, o sea, a lo lejos, que pueda observar a todos los roles, pero que también pueda ver al CPR coach. Entonces, como lo pueden ver, esta figura o esta persona está en esta zona y está en visión con el líder. Ambos se pueden llegar a ver, ¿no? Entonces, esa sería la manera en la que se podría hacer una adecuada interacción, en que ambos se vean. Sin embargo, algo muy importante en ese concepto es que no estén juntos. El motivo de que no estén juntos, y si ha habido publicaciones relacionadas a eso, es que después no saben quién es el líder y quién es el que es el coach, porque literal el coach no va a hacer análisis de causa de paro, él solo va a alimentar, y si hay esa confusión de quién está haciendo el análisis de causas, bueno, pues podría retrasar un poquito la atención. Existe otro modelo que es bueno, ese fue el diamante, y este es el modelo de triángulo, en donde el que está localizado en la vía respiratoria o el que está localizado en la cabeza tiene que también tener una posición ergonómica para observar tanto al CPR coach como al líder. Entonces nos tenemos que colocar en un punto prácticamente en donde líder y CPR coach estén separados, pero todos puedan ver, o sea, todos sepan y todos estén en contacto. O sea, no vamos a poner al CPR coach atrás del ventilador y ahí escondido, sino debe estar en una posición donde todos se puedan ver, porque él va a retroalimentar a todos, tanto al que comprime, como al que ventila, como al que va a pasar de fármacos, como al que va a desfibrilar. Entonces tiene que estar en esa dinámica de observación. En donde la idea es esta, ¿no? Que incluso el CPR coach buscará acomodar estos conceptos que les decía de ergonomía, el monitoreo que sea adecuado no solo para el líder, sino también para los que comprimen. Entonces, vaya, él tiene que planear dónde va a quedar todo localizado, mientras el resto del equipo, uno está en la vía aérea, otro en compresiones, etc. Más o menos esa creo que era la idea. No sé si respondí correctamente o respondí la duda. Sí, muchísimas gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Muy bien, tenemos más preguntas. Ah, sí, por aquí había una pregunta que nos dejaron en el chat. ¿El concepto de desfibrilación es aplicable a un paciente que presenta una arritmia, bueno, su fibrilación cuando hay despinzamiento aórtico? ¿Se debe desfibrilar? ¿Repercute sobre la conservación de ATP, hablando del mesito? Es decir, creo que la pregunta va, un paciente que tenemos en bomba, de repente es muy común que a la entrada de la bomba, o más bien disminuyendo un poco la temperatura, etcétera, fibrila, pero los tenemos soportado. Y muchas veces la pregunta es, ¿ese paciente lo tengo que desfibrilar en ese momento? ¿Sí tiene repercusión, o como lo tengo en bomba y no tiene una repercusión hemodinámica sistémica, me puedo esperar? Híjole, creo que esa pregunta sale un poco del tema de paro. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque ese paciente no está en definición de paro, ya que la definición estipulaba que había ausencia, bueno, colapso cardiovascular. Al estar en asistencia circulatoria, derivación cardiopulmonar, pues hay flujo hacia las coronarias. Sin embargo, y obviamente aquí ustedes como quirúrgicos tendrán tal vez una opinión más certera, considero que, bueno, si ya estamos haciendo una entrada de derivación con la intención de pinzar, tal vez hacer una desfibrilación en ese momento no sería la mejor idea.
Sin embargo, si no se va a hacer pinzamiento, el dejarlo fibrilando sí va a consumir de manera desproporcionada energía. Entonces, si no se va a proceder a pinzar, se deja una asistencia, pues sí, hay que tal vez desfibrilarlo. Pero si se va a proceder a pinzar, pues progresemos al pinzamiento. Pero no sé realmente, bueno, como quirúrgicos ustedes tienen ahí un poco más de seguridad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que la tendencia es esa, ¿no? Tenemos un paciente que está fibrilando y al final de cuentas parece que sí hay cierto grado de repercusión. Doctora Kelly Maldonado, adelante. Hola, buenas noches a todos. ¿Me oyo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchas ¿Me oyen? perfecto. Sí. Hola, muchas felicidades primero al doctor Herrera por su plática. Muy bien. Y bueno, a mí en lo particular no me tocan muchas cirugías de cardio, pero lo que entendí hoy, o sea, cambiaste muchos conceptos que tenía de hace 2 años. Justo me toca hacer ahorita mi PALS y toda esta parte de esperarnos con la adrenalina, verificar lo de la oxigenación, me gusta. Y quisiera preguntarte si tenemos al paciente en otra posición que no es de cúbito dorsal, en esos 30 segundos que nos dices como para identificar causas, ¿podemos colocarlo en decúbito dorsal para mejorar o hacer una mejor RCP? ¿O qué opinas al respecto? Porque muchas veces lo tenemos boca abajo y queremos en la premura de esto cae en paro, iniciar las compresiones boca abajo. No sé, quisiera saber tu opinión. Ok, evidentemente serán pacientes que no son de cirugía cardíaca, probablemente, digo, para estar en esas posiciones, o tal vez sean prequirúrgicos o postquirúrgicos de algo ya fuera de ese periodo agudo, pero respecto a paro cardíaco intraoperatorio, igual presenciado, monitorizado, fuera de posiciones habituales, dependerá mucho el ritmo de inicio y la posición en la que se encuentre para decidir nuestra primera conducta. Si el paciente fibrila, bueno, le daremos ese énfasis a la terapia eléctrica, de ahí la importancia que a veces no le vemos de tener el monitor a la mano y tal vez poder ejecutar un ciclo de compresiones, por ejemplo, si se encuentra en prono. Esa sería una respuesta para el caso de prono. El problema está cuando se encuentra en decúbito lateral o incluso se encuentra está sentado por una cirugía de trauma, etc. Y ahí la respuesta tiene mucho que ver con el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, procedemos a hacer desfibrilación. De hecho, en población adulta con algo más de seguridad se hace la propuesta de la triple descarga, porque agotas la probabilidad con una triple descarga que cardiovierta de manera eléctrica, o bueno, se desfibrile ese ritmo, y si no lo logras, entonces ahora sí ya no te queda de otra más que cambiarlo de posición, porque está en decúbito lateral y tal vez la calidad de la RCP ahí no la vas a garantizar, o está sentado y ahí no la vas a garantizar. Entonces por ahí es esta parte. Ahora, lo que me ha parecido una idea muy buena, pero me ha costado trabajo encontrar evidencia para transmitirla, es, por ejemplo, ese paciente de neuro que operas que está sentado fijo, o incluso ese en silla de playa, que no lo sé, que tiene antecedente de cardiopatía isquémica. Entonces, ¿por qué a él no colocarle unos parches de desfibrilación transcutánea desde que inicia el procedimiento? Si fibrila, lo desfibrilas inmediatamente, no tienes que meter las palas debajo de los campos, pero lo interesante no está en la terapia en desfibrilación, sino lo interesante estaría en, si te hace bradicardia o asistolia, bajo este concepto de ciencia de reanimación, en donde todavía no estamos en periodo refractario, podrías recuperarlo con estimulación transcutánea. Sabemos que esta será temporal, es de muy mala calidad, en lo que encontramos la causa, pero ya tienes una herramienta colocada que te puede resolver 2 ritmos de paro, sobre todo si respondes de manera rápida. Entonces es como tratar de transmitir. ¿Y por qué a los complejos, si invertimos a veces tantos recursos en el procedimiento quirúrgico, por qué no invertir en unos parches ya colocados desde el inicio, ¿no? Entonces la respuesta creo que iría por ahí. Solamente haríamos RCP si está en prono, un ciclo, 2 minutos. Y si no, ya hay que prepararnos para voltearlo. Y si está en otra posición, solo nos detenemos si fibrila. Y si no, pues hay que quitarlo de esa posición, dar RCP en posiciones fuera de lo habitual, porque además sentado no vas a construir precarga porque la gravedad no te va a permitir la reexpansión, no importa si es adulto. Claro. Muchas gracias. No. Gracias, Kelly. El doctor Bolio, adelante, doctor. Hola, buenas noches.
Rafael, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches, doctor. Oye, bueno, dos cosas. Uno, en primer lugar, pues creo que este esfuerzo pues de la reanimación en paro en paciente con cardiopatía, lo que se tiene que hacer, y creo que es lo que nos has tratado de transmitir, y creo que es lo más importante de la plática, es que cada, cada niño y ese feedback que se hace después, el de Compress, sirve uno para, no solo para saber qué estaba pasando, sino para planear en ese paciente cómo debe ser la reanimación. No me dejarán mentir, pero yo he visto reanimadores que llega el niño, un bebecito a terapia, y el que está ahí sabe reanimar subiéndose a un banco y apoyando todo su cuerpecito sobre el paciente y explota el corazón, ¿no? Entonces, esa reanimación personalizada para cada paciente, tanto como para la frecuencia, para el ritmo, o sea, la frecuencia que lo tienes que comprimir, la presión de las compresiones, hasta el sitio, porque hasta puede cambiar hasta en un paciente que tiene dextrocardia, que lo estoy operando de una cardiopatía compleja, o el paciente que el sistémico va a ser ahora el ventrículo derecho, como en un Norwood. Entonces, hasta la forma de dar las compresiones tiene que ver. Y bueno, yo creo que ese es el punto medular de la reanimación basada en metas, ¿no? En a cuánto lo tengo que llevar, qué estoy monitorizando y ya, o sea, si estoy consiguiendo con una compresión suave, rítmica, en cierta dirección, una presión sistólica de 30 a 40 milímetros de mercurio, que es lo que estoy buscando en un bebé, bueno, pues adelante, ya no tengo que hacer más y seguir con todos los demás pasos. Entonces, creo que eso es o el mensaje con el que yo me quedo y bueno, y te lo transmito y te felicito y te agradezco, es eso, que la reanimación tiene que estar planeada para cada paciente. Cuando uno llega o cuando se entrega el paciente en terapia o cuando el mismo anestesiólogo, la continuidad de la monitorización, podría incluir un checklist también de, en caso de reanimación, cómo va a ser personalizada para este paciente, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una pregunta, creo que ya había salido alguna vez en este journal, que ha habido o no de precisamente en reanimación, pues en reanimación cardiopulmonar, de estos aparatos que en vez de, sobre todo por el llenado del tórax en la diástole, pues o la presión negativa, que ha habido de estos aparatos que sobre el tórax generan presión negativa. ¿Por qué? Porque pues sí, estamos dando reanimación, es un Fontan, y para quererlo reanimar, pues le dan presión positiva, presión positiva, presión positiva, y cada vez más largo porque no alcanza saturaciones de oxígeno, y entonces se va la presión positiva, que lo único que hace es detener la sangre y no permitir que mi reanimación deje llegar la sangre a los pulmones. Entonces, ¿ha habido algo, ha progresado algo esto de lo que antes eran los pulmotores, pero bueno, ya ahora son más modernos? Creo que son unos aparatos pequeñitos que se ponen sobre el tórax del paciente, pero no sé si esto ha seguido o no. Sí, desafortunadamente en población pediátrica no. Sin embargo, en población de adultos se ha hecho un gran progreso, pero no sé qué es lo que lo detiene. El concepto se llama RCP con control de presión intratorácica, ese es el término, pues. Y lo que ellos hacen es a través, sí, como de una ventosa, un dispositivo que tiene una ventosa, se coloca sobre el tórax. De hecho, estoy buscando la imagen que tengo por ahí en una presentación. Y con esa ventosa, bueno, uno comprime el dispositivo y cuando se reexpande, pues se jala y entonces se logra una mayor presión torácica, intratorácica negativa, ¿no? De manera activa. Negativo. Pero a esa dinámica le agregaron algo extra, y es que en ese periodo específico que estamos construyendo precarga, o sea, que estamos generando presión negativa, le colocan al tubo endotraqueal o bien a la mascarilla con la que estamos ventilando una válvula de una sola dirección. Cuando detecta que estamos construyendo presión negativa, la válvula se cierra. Entonces, si tú quieres ventilarlo, no entra aire y entonces el circuito queda cerrado y entonces la presión negativa que se genera es muchísimo mayor. Entonces, se está trabajando eso en adultos específicamente, sobre este concepto de RCP con control de presión intratorácica.
pero no sé por qué, no sé qué lo está deteniendo para ser difundido. Ahora, no, creo que no se está trabajando en ese tema pediátrico, pero creo que para cardiopatías congénitas, sobre todo como lo que usted acaba de escribir, al menos tener una ventosa que te ayude a generar más presión negativa sería increíble. Sí, sí, sí. Sí, y ahora lo más cercano que tenemos a presión negativa, pues es presión lo más baja posible. O sea, mientras la presión con la que estoy ventilando sea menor, más me acerco a una presión negativa para dejar llenar bien ese pulmón, ¿no? Entonces, también, pues bueno, la coordinación entre el que está comprimiendo el tórax y el que está ventilando, ¿no? Eso sí. Voy a compartir Fácil, ¿no? rápidamente mi pantalla porque encontré la imagen de lo que le comentaba, nada más como para cerrarlo. Y este es el dispositivo de ventosa, entonces se succiona y ya nada más lo extra es que en donde está en la imagen hasta abajo, la segunda, agregan este dispositivo de unidirección y está fabuloso porque entonces cuando reexpandes, el circuito se cierra y la presión negativa que se construye es la máxima posible, ¿no? Entonces es un concepto, de hecho sería como lo que hay de nuevo en tema de reanimación cardiopulmonar, sería este tipo de terapia. Muy bien, gracias. Y le quería también compartir una imagen rápidamente con lo que comentó al inicio. Dale. Y es esta imagen, en este mismo información, entrenamiento, preparación sobre el CPR Coach, justo lo que usted acaba de decir. Se preparan, se ponen de acuerdo sobre la forma en la que van a quedar el monitoreo, todo eso para respetar los conceptos de coreografía y ergonomía para hacer una mejor reanimación. Y ellos lo justifican mucho por el hecho de que como son pacientes tan valiosos, digo, los pacientes que operamos, pues ya se invirtió mucha energía, mucho tiempo en ellos, pues creo que prepararse y decir, bueno, aquí se va a colocar esto, aquí se va a colocar aquello, es lo menos que podríamos hacer para asegurar el éxito, ¿no? En la RCP. Entonces, bueno, esta coreografía o esta dinámica da mucha razón al comentario que usted acaba de hacer. Sí, exacto. Personalizar a cada paciente. Sí. Bien, muchas gracias, Rafa. Rafa, por último, yo quisiera dos cosas. Una, sabemos que tú tienes precisamente este curso, que creo que es como ya indispensable para todos los que hacemos cardiopatías congénitas. ¿Nos puedes dar un poquito de información al respecto para los que estén interesados, por supuesto? Ok. Sí, bueno, el programa que tenemos ya, que formamos proveedores, tiene la limitante de que está enfocado a población adulta. Okay. Vamos a hacer algunas observaciones de lo que el grupo de trabajo internacional ha logrado y ha concluido. Sin embargo, no podríamos así como decir esto es un caso pediátrico, porque en realidad los casos que se van a enfrentar y todo eso en el entrenamiento están enfocados a población adulta, a cirugía de adulto, cambios valvulares, mitrales, etcétera, rebas, vaya. Pero bueno, teniendo ese conocimiento, el entrenamiento busca no solo enfocarlo a adultos, sino también a integrar una dinámica de equipo. Sobre todo eso busca a que el reanimador esté más atento al tema del monitoreo, etcétera. Entonces, sí, a través bueno, primero, revisión del manual previo al curso, hay un precurso en línea, presentaciones, algunos exámenes, y luego ya el día del entrenamiento, pues básicamente a través de escenarios de simulación de la mejor fidelidad que podemos, o que sabemos, pues tratamos de ponerlos en situaciones de paro que pues te obligan a trabajar en equipo y a tratar de resolver el ritmo de paro o incluso la causa de paro, ¿no? Entonces, más o menos sería algo de información relacionado a ello. Y bueno, justo bajo ese contexto, ¿no? Al saber que todavía no existe como tal este curso, o bueno, más bien estos protocolos adaptados a la población pediátrica, seguramente sería bueno que dentro de cada grupo, ¿no? Entonces se hicieran estos teams que generen, ¿no? Estos proveedores de servicios que al final del día estamos, pues no sé, todo el tiempo expuestos a que tengamos pacientes bajo estas condiciones, ¿no? Entonces ahí es donde justo desde la sala de operaciones, creo que liderado siempre por el anestesiólogo, que es el que está a la cabeza de todo esto, teniendo a los intensivistas
cardiovasculares, etcétera, pues seguir bajo ese punto y el generar los propios protocolos basados en lo que ya está escrito para poder dar todo este tipo de reanimación, ¿no? Hay por ahí una anécdota que el doctor Bolio no me va a dejar mentir, uno de los pacientes con Norwood que costaba mucho trabajo y que estaban súper delicados y entonces lo sacamos con el esternón abierto y cayó en paro y en la primera compresión, pues creo que desafortunadamente la cirugía terminó, ¿no? Entonces, estos protocolos creo que son fundamentales y el generar estos equipos de trabajo dentro de la sala y la extensión que es la terapia intensiva sería una maravilla y empezar entonces con esta experiencia, ¿no? Sí, exacto. De hecho, así brevemente, este grupo que les comenté de Argentina, que están en el Carraham, que es la unidad de cuidados intensivos 35, son famosos. Ellos fueron a tomar un entrenamiento en Paraguay hace como 4 años, pero un entrenamiento que tenía de adulto, pues, y se regresaron a su centro y crearon su propio protocolo y ahora que queremos crear algo de pediátricos, ellos nos están diciendo cómo. Entonces, justo da razón al comentario que tú acabas de hacer, hay que llevárselo y crear algo que funcione en tu centro, con tu equipo, etc. De acuerdísimo. Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación para todos nuestros compañeros. Aquí tenemos al jefe de No, anestesio, entonces seguramente por ahí el doctor Pedro Castañeda nos va a ayudar a iniciar nuestra experiencia. Doctor ahora, Bolio. no, nada más, pues, pues todos, digo, por lo menos muchos de los que estamos aquí, trabajamos en hospitales de la Secretaría de Salud. Y pues hay sociedades y hay cosas, o sea, una propuesta se necesita alguien que lo impulse, pero creo que jalaría muy bien el tratar de consensuar entre los distintos grupos precisamente esto, una especie de guía o una especie de consenso, pues es eso, ¿no? Reanimación cardiopulmonar en el perioperatorio de cirugía de cardiopatías congénitas, ¿no? Y se puede sacar, así como, si el manual del PALS es muy extenso, de ahí puede salir algo y consensuar entre los distintos grupos, además conociendo los recursos del país, pues los pasos a seguir o las cosas que haya que hacer en el caso de una reanimación cardiopulmonar en el paciente con perioperatorio. O sea, un poco lo que hicieron los argentinos sabiendo tomando el curso de adultos, pues lo mismo que hicieron en esta unidad de cuidados intensivos, que lo hicieron muy local, pero aquí tenemos gente brillante en varias instituciones y pues ya sacar una recomendación que a fin de cuentas ya cada institución la adaptará a sus estándares, ¿no? Pero sí se ha hecho para otras cosas, se puede hacer para esto, ¿no? Es algo más o menos específico que es nada más cuestión de ponerlo en un papel, que todos opinen y estar de acuerdo, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno. Sí, claro. No, pues muy bien, ojalá se logre algo. Sí, no, y definitivamente, digo, creo que la demostración o la evidencia hoy es que no es el PALS que tomamos cada 2 años para poder ir a los hospitales privados es suficiente para el paciente con cardiopatías congénitas que pues estamos en estas condiciones, ¿no? Creo que ese es el mensaje más importante al final. Rafa, algo con lo que te quieras despedir, amigo. Pues con las gracias, muchas gracias por escuchar y por compartir su tiempo, su día conmigo, aquí escuchando hablar muchas cosas de reanimación. Entonces, gracias, muchas gracias. Básicamente ese sería el mensaje final. Gracias, Rafa. Pues muchas felicidades nuevamente por este ímpetu y seguramente pronto vamos a tener ya esto que tenemos guiado por todo lo que tú estás haciendo para tener esos protocolos en nuestros pacientes pediátricos, que es fundamental. Muchas felicidades. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana les comento que vamos a tener esos famosos 1 contra 1 que han gustado. Se van a presentar 2 formas de abordaje de una patología en el recién nacido. Y bueno, pues ya vamos a escucharlos por ahí. Les hago llegar tema, les hago llegar artículos y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Rafa. Nos vemos a todos. Que descansen. Hasta luego, gracias. Bye, bye, David. Hasta luego, doctor. Buenas noches.